Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio. Y bueno, quería comentarles que dentro del marco del restablecimiento entre las relaciones, en las relaciones entre Colombia y Venezuela, se ha llevado a cabo un encuentro binacional parlamentario en el cual han participado un grupo importante de parlamentarios, tanto venezolanos como colombianos, donde han estado atendiendo temas o trataron temas dentro de la agenda de este encuentro que corresponden a el trabajo bilateral, a la relación entre ambas naciones, entre Colombia y Venezuela. Por supuesto que allí se incluyen el tema de los migrantes, la situación de los migrantes, no solamente de los migrantes venezolanos a Colombia, porque recientemente pues este ha sido el tema que más ha ocupado sobre todo las páginas periodísticas o de las redes sociales, los venezolanos que migran hacia Colombia, sino también los millones y millones de colombianos que han migrado a nuestro país y que hacen vida en Venezuela, no solamente desde hace décadas, sino también de manera reciente. También hay colombianos que vienen hacia Venezuela. Esto es una realidad que ha sido así históricamente, más allá de las condiciones económicas que eventualmente pueda tener cada uno de los dos países, pues la realidad es que entre Colombia y Venezuela hay un proceso de paso poblacional de un lado para otro tradicional y secular. Y cuando digo secular aquí es de manera literal, porque tiene siglos la relación de la población colombiana con la venezolana y viceversa, bueno, sin contar que hasta hace poquitos, 200 años éramos un solo país. Y de alguna manera yo creo que lo seguimos siendo. Para hablar de este encuentro binacional entre los parlamentarios colombianos y venezolanos, tenemos en la línea telefónica a Gilberto Jiménez, quien es internacionalista, él es presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, actualmente diputado de la Asamblea Nacional y, por supuesto, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Gilberto, te saludamos. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, te saludamos. ¿Me escuchas? Buenas tardes, Maripili, qué grato escucharte. A ti y a todos quienes fielmente te escuchan en tu programa. Tiempo sin hablar contigo. Verdad que sí, teníamos un tiempo sin conversar, Gilberto, pero creo que la oportunidad que nos ocupa es muy buena, porque estamos tratando el tema de esta retoma de relaciones entre Venezuela y Colombia, y pues todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel de ambos estados, no solamente a nivel del Ejecutivo, del gobierno central, sino también los esfuerzos que se están haciendo en otras instancias del Estado, como por ejemplo en este caso la instancia parlamentaria, para procurar que las relaciones entre ambos países se normalicen. Y por eso queríamos consultar a Gilberto sobre esto, sobre este encuentro parlamentario entre los diputados de Colombia y los diputados venezolanos. Gilberto, cuéntanos cómo fue ese encuentro, qué temas se abordaron, danos detalles. Aló, bueno, fíjate, primero había muchas expectativas en torno a ya desde hacía cierto tiempo se había anunciado desde el Congreso de Colombia, incluso desde nuestra Asamblea Nacional, que se iban a realizar una serie de encuentros y de reuniones binacional, con los diputados y asambleístas de ambos países. Así que había muchas expectativas. Finalmente lo que hicimos fue yo diría que un acto simbólico. No hubo mesas de trabajo, pero fue un encuentro que se llevó a cabo en pleno puente Simón Bolívar, que es uno de los puentes más activos en la frontera colombo-venezolana. Una delegación de 30 diputados del lado venezolano y 30 diputados o asambleístas del otro lado, pues tuvimos esa oportunidad de encontrarnos en la mitad del puente, ¿no? En el lugar donde justamente comienza la frontera, donde tuvimos oportunidad de estrecharnos en abrazos, de manifestar nuestra voluntad de normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Queda pendiente
efectivamente mesas de trabajo que van a realizarse próximamente, unas en el territorio colombiano y otras mesas de trabajo del lado venezolano. Pero ese día particularmente fue digamos, yo diría un acto simbólico de gran relevancia histórica, por lo que te acabo de mencionar, unas relaciones que independientemente de las diferencias políticas que se pueden haber tenido, jamás debieron romperse. Y eso era más o menos el sentir de todos los diputados. Yo tuve la oportunidad de intercambiar con varios diputados, unos que acompañaban el proyecto de Petro, otros incluso de oposición, y todos coincidíamos con la misma visión, que se le había hecho un daño profundo a ambos pueblos, sobre todo a aquellos que hacen vida en la frontera, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Y bueno, ellos manifestábamos todos que cosas como esas más nunca deberían ocurrir. Y eso era algo bien interesante, sobre todo por lo que te digo, era la misma expresión de los diputados de oposición que decían, bueno, acompañamos a Petro en esta iniciativa de la normalización, y yo diría también de la recuperación de la legalidad en las relaciones colombo-venezolanas. Ahora, Gilberto, como yo lo comentaba en la introducción a esta entrevista, las relaciones entre Venezuela y Colombia son más que fraternales. Nuestros pueblos han sido el mismo pueblo por siglos y, bueno, pueden cambiar los gobiernos, pueden modificarse las condiciones económicas de un país al otro, en fin, pueden haber miles de circunstancias, pero los pueblos no se separan. Nuestros pueblos siguen unidos, nuestros pueblos siguen imbricados. En ese sentido, yo quería un comentario tuyo, no solo como parlamentario, sino también como internacionalista que tú eres, que has estudiado profundamente la historia de América Latina, que has trabajado en el tema internacional, has trabajado en el área diplomática. Yo quería un comentario tuyo sobre lo que significa esto que está pasando, no solamente para Colombia y Venezuela, que sí, que es muy importante, sino para América Latina y para la historia latinoamericana. Este desarrollo de acontecimientos que se han venido produciendo hasta la retoma de estas relaciones que nunca debieron romperse entre nuestros países. Bueno, sí, efectivamente estamos hablando de más de 2.400, para ser exacto, creo, 2.419 kilómetros de frontera, una frontera viva, una frontera donde quienes viven de un lado o del otro es común entre ellos. Bueno, hay algunas personas que van de Venezuela a Colombia a comprar productos, hay unos que vienen de Colombia a Venezuela a tratarse médicamente, incluso niños del lado colombiano que van a la escuela del lado venezolano. Es decir, la frontera es un invento que hicimos, pues, digamos, los seres humanos, pero particularmente en el lado de Colombia y Venezuela, son pueblos que tienen una historia, una cultura común. Históricamente Venezuela y Colombia eran el mismo pueblo en un momento determinado, y bueno, eran parte del proyecto bolivariano de la Gran Colombia. Un poco el retomar el tema de la historia. Ahora, efectivamente, como tú lo mencionabas, un país con una cultura, con una historia común, el haber hecho el exabrupto de haber roto las relaciones de la forma como se hizo, efectivamente marcó, y lo estamos viendo, lo pudimos nosotros palpar porque tuvimos la oportunidad de intercambiar con colombianos de a pie, igualmente con venezolanos, y bueno, estaban celebrando esta retoma de relaciones. Yo creo que se generó un precedente muy peligroso en esta ruptura de relaciones, porque se violentó todo el marco de, digamos, de derecho público internacional, los acuerdos, la Convención de Ginebra. Es una barbaridad lo que se realizó acá, con la ruptura de relaciones, con el desconocimiento del personal diplomático designado por el presidente Nicolás Maduro en un momento determinado, el ataque, el saqueo que se le hizo a las sedes diplomáticas del lado colombiano. Yo no sé si tú llegaste a ver las imágenes que se mostraron a través de las redes sociales, cómo se habían prácticamente saqueado las sedes, el vandalismo, se vandalizaron, hicieron grafitis, robaron obras de arte, robaron todo el mobiliario de cada una de las sedes diplomáticas, de los consulados y de la embajada venezolana en Colombia.
O sea, ahí está la franca violación, como te decía. No, Los pero eso de convenios. robaron, pareciera que fuera así como que hampa común. Y ahí no se supone que estaba un señor que se llama Julio Borges, que era el que no sé qué, que se hacía llamar canciller y tal. O sea, fue Julio Borges quien se robó eso. ¿Quién fue? Guanipa, ¿quién fue? Porque eso no es que entraron unos ladrones y se robaron las cosas. Bueno, evidentemente, mira, te voy a decir algo, que puede sonar algo de discurso solamente, pero hay que verlo porque impresiona. Es la misma sensación que sentimos nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional y tú comenzaste a ver, por ejemplo, las oficinas donde funcionan las comisiones, las diferentes comisiones dentro del edificio de Pajaritos, ¿no? Ahí en la sede del edificio administrativo de la Asamblea, en donde hasta los marcos de las ventanas se llevaron, las computadoras, ahí no había absolutamente nada. Bueno, más o menos lo mismo, vio ya, el mobiliario estaba desaparecido, pero evidentemente dejaron desasistidas, sin ningún tipo de seguridad. Desde luego que en una primera instancia Guanipa jugó un papel ahí fundamental en ese robo, porque me imagino que las obras de arte y todo lo que era de valor se lo llevaron, pero es que después parece que dejaron abiertas las oficinas y ahí entraron, hacían sus necesidades dentro. Era terrible, era como que fuese un espacio, hacían graffiti dentro de los diferentes espacios de la sede diplomática. De verdad el vandalismo y la acción es terrible, y además esos son delitos contra bienes públicos. Eso no es un bien de ninguna persona en particular, son bienes del Estado, son bienes del pueblo venezolano, y que bueno, debe haber justicia también en el marco de este terrible delito cometido contra los bienes del Estado, que bueno, ese es uno, por enumerar el saqueo de los recursos del Estado a bienes en el exterior, monómeros, circo, etcétera, etcétera. Son crímenes que deben en algún momento pagarse en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes venezolanas. Eso no puede quedar impune. Son cosas que no pueden Mira, suceder Gilberto, más nunca. ahora dime una cosa. Cuando se reunieron los parlamentarios entre Colombia y Venezuela, yo me imagino, por lo menos que del lado colombiano, habían parlamentarios que también son del sector uribista, supongo yo, ¿no? O sea, del sector que apoyaron a Duque hasta que fue presidente, pues, porque allá hay, en ese parlamento, pues hay gente de diferentes tendencias, incluidos los que apoyaban a Duque, y a Uribe. Entonces te pregunto yo, ¿y no se trató, o fue motivo de conversación entre los parlamentarios? Bueno, esa decisión ridícula del anterior gobierno colombiano de ponerse a reconocer a un tipo que se autoproclama en una plaza y darle honores de presidente y recibirlo, y que viajó hasta en el avión de Duque, y que Duque cometió la necedad, porque eso no tiene otro nombre, de hasta pedirle que a Guaidó que extraditara a yo no sé quién. O sea, una cosa ridiculísima. Eso no se trató entre los parlamentarios. Fíjate, como te dije, no tuvimos la oportunidad de sentarnos en mesas de trabajo. Eso ya fue anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Nosotros fuimos como integrantes de la Comisión de Política Exterior. Todos quienes integramos esta comisión estábamos ahí, más los diputados del estado, bueno, de los estados fronterizos, ¿no?, que estábamos haciendo acto de presencia. Más allá del intercambio informal que tuvimos en el puente, algunos se acercaron incluso hasta el lado venezolano. Nosotros no tuvimos oportunidad de pasar al lado colombiano, pero muchos de ellos sí vinieron al lado venezolano, y en ese breve intercambio yo pude identificar, de hecho tengo videos y tengo audios que hice con muchos de ellos que se identificaron como diputados de oposición, pero que acompañaban a Petro, y hicieron énfasis en esto, que acompañaban a Petro. Ellos dijeron, gracias a Venezuela, me recuerdo las palabras de una diputada que dijo, gracias a Venezuela muchos colombianos se hicieron pequeños empresarios, y que prácticamente con el cierre de fronteras se acabó toda esa posibilidad económica que esta gente tenía, me acuerdo particularmente. Pero no tocamos el tema, yo creo que eso es un tema obligatorio. Mira, Maripili, si tú me preguntas mi opinión personal, la reactivación de las relaciones, la normalización de las relaciones, no pueden quedarse meramente en un tema económico, comercial. Nosotros sabemos muy bien, y he sabido, que la balanza comercial en la frontera favorece ampliamente a Colombia. Yo diría que en un 70-30%, ¿no?, pero hay que tener también claro que Colombia importa más de 10.000 millones de dólares en productos, y habría que establecer de esos 10.000 millones de dólares de productos que importa Colombia, qué podría significar oportunidades del lado venezolano.
pero no quedarnos en el área meramente comercial, ¿no? Hay mucho interés en el lado colombiano, se están anunciando el regreso a Venezuela de muchas empresas, pero eso no es, dentro de mi visión, es solamente parte de este proceso de normalización. Hay otros puntos que desde mi humilde visión son de gran importancia y que tienen que priorizarse. Mira, nosotros desde la Comisión para Investigar Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el exterior tenemos un listado de más de 4.800 venezolanos y venezolanas que fueron asesinados en territorio colombiano. Por diferentes formas, asesinados, muchos productos del odio, de la xenofobia, incluso teníamos información de fosas comunes cerca de La Guajira, donde enterraban a venezolanos. Es decir, hay un punto que es necesario, en aras de hacer justicia, activar de ambos lados. Antes no teníamos interlocutores válidos porque no reconocían al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo tanto no teníamos instancias a quien dirigirnos, no habían los canales oficiales para hacerlo, pero es una deuda que tenemos con más de 4.000, casi 5.000 familias venezolanas. Hay que hacer justicia con ellos de manera inmediata, ¿no? Eso por un lado. Hay una cantidad de niños, estamos hablando de más de 1.500 niños huérfanos venezolanos que en un momento habían intenciones del gobierno de Duque nacionalizar a los colombianos para darlos en adopción tanto a colombianos como a extranjeros. Eso es grave, eso es las leyes venezolanas. En el caso de Venezuela, si bien es cierto que no se aplican en Colombia, nosotros tenemos que trabajar en el marco de que estos jóvenes o estos niños regresen a Venezuela a su familia. Esto es otro punto que hay que retomar con mucha fuerza. El tema cambiario, la resolución número 8, nefasta, que permite una dualidad en la cotización del bolívar. Es decir, se le entrega a un privado, a los dueños de las casas de cambio, la posibilidad de que ellos coticen el bolívar de manera diferente a como lo hace el Banco Central de Colombia. Y gracias a esa resolución, en un momento determinado, se devaluó al bolívar, se hizo un ataque frontal a la moneda venezolana. Pero hay que decir que esa resolución es muchísimo antes de Duque, para ser sincero, porque las cosas son como son. Exacto, pero viene impulsado por el uribismo, ¿no? Y se utilizó como una plataforma para atacar al Bolívar. Esas son cosas, ya el presidente Maduro en un momento lo puso en la mesa, pero yo creo que hay que hacer, digamos, énfasis, que esos son puntos que debemos retomar. Y además, por cierto, déjame incluir este dato aquí, que viene tan impulsado por el uribismo que el primo de Uribe es el presidente de la Asociación de Cambistas de Cúcuta. O sea, que hay intereses familiares directos de Uribe en ese rollo del cambio y de esa resolución número 8. Es que, oye, una cosa, Maripili, no era casual las cantidades enormes de papel moneda venezolano que se iba a la frontera, claro, porque eran cotizados en un monto determinado y luego ellos mismos lo cambiaban al monto oficial con el Banco Central y hacían unas ganancias impresionantes, aparte de generarle un daño a Venezuela, desde luego. Es decir, es un negocio redondo para algunos, pero que le generaba un daño profundo a Venezuela. Yo creo que hay otro tema que debemos retomar en su momento, que es el reclamo histórico que tenemos nosotros con el Golfo de Venezuela, con el tema de los espacios marítimos en el Golfo, que es algo que está también archivado, que está ahí como que guardado, pero que en su momento determinado debe ser retomado con mucha fuerza por Venezuela. Ya eso está en el tapete, lo está haciendo con el Esequibo, y yo creo que también tiene que retomarse llegado el momento oportuno en el caso colombiano. Hay varios temas en la mesa que hay que hacer seguimiento, que nosotros en la Asamblea vamos a estar muy pendientes. En lo particular, no voy a estar bien pendiente de estos temas en la Comisión de Política Exterior, en la Comisión Especial para investigar los crímenes contra migrantes venezolanos. Hay que hacer justicia, porque si que hablamos de paz, si es parte del fundamento de la política exterior venezolana, la diplomacia de paz. Para que haya paz tiene que haber justicia, y hay que hacer justicia con los casi 5.000 venezolanos asesinados en territorio colombiano. Bueno, te agradezco mucho, Gilberto, que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer toda la información que nos has dado de este encuentro bilateral entre parlamentarios de Colombia y Venezuela. Muchísimas gracias.